20, versículos del 18 al 26. Ahí vamos a estar en esta tarde meditando en la palabra del Señor, aprendiendo, ¿verdad? Mirando un acontecimiento maravilloso, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Tuvo después de haber salido de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Fíjese que en este acontecimiento, ¿verdad? Podemos mirar los grandes milagros portentosos que hizo nuestro Dios, ¿verdad? En todo ese tiempo que llevó a su pueblo hacia la tierra prometida. Les digo yo, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos habla a través de todos estos acontecimientos, ¿verdad? Y esto es un reflejo de lo que el pueblo de Dios hoy en día, su iglesia, ¿verdad? Es lo que es este peregrinaje, ¿verdad? Tiene mucho que ver, ¿verdad? Con lo que aconteció con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, ¿verdad? Hay mucho paralelismo, hay mucha enseñanza, ¿verdad? Hay muchas cosas que es igual, ¿verdad? Lo que está aconteciendo al pueblo de Dios en estos tiempos, a su iglesia, ¿verdad? Que vamos camino, ¿verdad? No hacia un lugar en específico como era, ¿verdad? La tierra de Canaán. Nosotros vamos, ¿verdad? A la mansión celestial, ¿verdad? A la Jerusalén, ¿verdad? Del cielo, la de arriba. Acuérdense que la palabra de Dios dice de que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que aquí somos peregrinos en este mundo, ¿verdad? O sea, no somos de este mundo, somos pasajeros, transitorios, pero vamos hacia ese lugar maravilloso, ¿verdad? Así es que el día de hoy le voy a pedir, por favor, que vaya ya a su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 18 al 26. Y cuando lo tengan, por favor, pónganse de pie para reverencia a la palabra del Señor. Vamos a tener ahí la lectura en el libro de Éxodo 20, versículos del 18 al 26. Y dice la palabra del Señor así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendrá a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanaré. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad?, este acontecimiento. Cuando Dios desciende al monte, el temor santo transforma las vidas. Amada iglesia y amado hermano, hay momentos en la vida donde una sola experiencia en nuestra vida cambiará para siempre la manera en que miramos las cosas.
Por ejemplo, un diagnóstico médico, una llamada inesperada, el nacimiento de un hijo o la pérdida de un ser amado. Son momentos, ¿verdad?, donde el corazón tiembla porque entiende que estamos frente a algo que es más grande que nosotros. Imagínese usted lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Esto acontecía, ¿verdad?, en el monte Sinaí. No estaban frente a un hombre, no estaban frente a una ceremonia religiosa, estaban frente a Dios vivo y soberano, creador del cielo y de la tierra. El humo, dice la palabra de Dios, que subía de ese lugar. Los montes temblaban ante la presencia del Dios Todopoderoso. Los truenos, dice que resonaban y retumbaban, y las trompetas, dice de que resonaban. Imagínense usted el acontecimiento que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel estaba ahí mirando y contemplando el poder y la majestad de un Dios santo y grande y poderoso. Pero ¿qué aconteció, mis amados hermanos? El pueblo de Israel tuvo miedo, dice la palabra del Señor. Dice de que tuvieron temor y le dijeron a Moisés que mejor hablara Moisés con ese Dios grande y poderoso, y que ellos oirían a Moisés y se permanecerían, estarían de lejos, dice ellos, de este acontecimiento que estaba pasando. Vivimos en una generación que quiere un Dios cómodo para nuestras necesidades, pero no un Dios santo, ¿verdad? Vivimos nosotros creyendo en un Dios que esperamos que bendiga nuestra vida, pero que no nos confronte con nuestro pecado y con nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir. Un Dios que sane nuestras enfermedades, pero no que gobierne nuestra vida. Sin embargo, mis amados hermanos, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo del 18 en adelante, nos recuerda algo importante que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que entender y de saber que cuando Dios se manifiesta de verdad, el corazón humano nunca queda igual. Se necesita tener ese encuentro con el Dios soberano, se necesita conocer al Dios real, al Dios de la Biblia, se necesita saber y conocer a un Dios que no es un mito, es una realidad, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que hizo todo lo que conocemos, el Dios que formó al hombre, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de tomando barro de sus manos y soplando aliento de vida, dice que lo hizo un alma viviente. También la palabra de Dios nos dice que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios crear al hombre? Déjenme decirles algo, mis amados hermanos. Cuando un padre de familia se da cuenta de que su esposa va a tener un hijo, ellos preparan las condiciones adecuadas para recibir a ese amado ser querido, a ese hijo que van a nacer. Pues déjenme decirles, mis amados hermanos, lo mismo hizo nuestro amado Padre Celestial. Él primero creó toda la creación. Dice la palabra del Señor que en el principio dice de que había un caos en todo, dice de que había oscuridad, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces Dios empieza a crear todo lo que miramos, todo lo que existe. ¿Cómo lo creó Dios? Con el poder de su palabra. La palabra de Dios dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas visibles e invisibles. Dice, todo lo que usted mira, mi amado hermano, fue creado por el poder de Dios. Y cuando Dios había preparado un lugar perfecto, óptimo para poner a su máxima creación, el hombre hecho a su imagen y a semejanza, entonces dice Dios, creó al hombre, ¿verdad? Y lo puso en un lugar perfecto, el jardín del Edén, donde el hombre tenía todo a su disposición, ¿verdad? Dios lo puso ahí, ¿para qué? Para que él disfrutara, para que él gobernara, para que él verdaderamente fuera, ¿verdad?, la persona que estuviera ahí guardando, siendo parte de la bendición
está cuidando la creación de Dios. Déjenme decirles algo, mis amados hermanos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Padre maravilloso. Pero a nosotros se nos olvida algo importante. Nosotros queremos hacer de nuestro Dios a nuestra propia conveniencia. Y cuando nosotros creemos que podemos nosotros crear a nuestro Dios a nuestra propia conveniencia, que se ajuste a nuestros estándares y nuestras necesidades, mis amados hermanos, estamos creyendo en un Dios ficticio, pero la palabra de Dios nos dice que hay un Dios real, hay un Dios verdadero. Cuando el hombre tiene un encuentro con ese Dios verdadero, hay un cambio en su vida. El hombre no vuelve a ser igual. El poder de Dios cambia, transforma nuestra vida, así como Dios con el poder de su palabra creó todo lo que existe. Dios puede hacer de un hombre y una mujer una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a mirar 4 aspectos muy importantes el día de hoy. Hoy veremos verdades fundamentales en este pasaje que pueden transformar nuestra relación con Dios y cómo nosotros miramos a Dios. Es interesante que si usted le pregunta a las personas cómo es Dios, y va a encontrar un sinnúmero de cómo las personas creen y se imaginan a Dios. Hay unos que creen que Dios es un viejito, pelo blanco, que está allá arriba, sentado, mirando quién se porta bien y quién se porta mal para castigarlo. Hay otros que creen, ¿verdad?, que Dios está indiferente mirando cómo aquí las personas se matan, cómo se destruye y que Dios no le importa este mundo. Déjenme decirles, mis amados hermanos, hoy vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al Dios verdadero, al Dios real, al Dios de la Biblia. Vamos a mirar 4 puntos importantes. En primer lugar, mis amados hermanos, un encuentro con Dios produce un temor santo. Fíjense lo que dice el versículo 20. Váyase ahí al versículo 18 al 20. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y todos los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Oiga bien, verso 20. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjense bien, el primer punto que vamos a mirar aquí es, ¿verdad?, que el temor santo a Dios verdaderamente produce en nosotros un temor santo y reverente a Dios. Mis amados hermanos, no es lo que la gente diga quién es Dios, cómo es Dios, es cómo la Biblia dice realmente que es Dios. Acuérdese que Dios, a través de su palabra, se da a conocer al hombre, ¿verdad? La palabra de Dios se manifiesta al hombre tal y como es, y Él le da Él se da a conocer cómo es Dios. Todo el pueblo, dice la palabra de Dios, observaba el estruendo y los relámpagos. Y Moisés le dice, ¿verdad?, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, ponga atención a esa palabra temor, sea sobre vosotros. Fíjese bien, aquí encontramos una palabra, ¿verdad? Esa palabra es importante: no teman, temor, ¿verdad? ¿Y qué significa temor, mis amados hermanos? Hay 2 clases de temor. El temor, ¿verdad?, que es aquel miedo que aleja a las personas. Cuando nosotros tenemos temor, terror, miedo, ¿verdad?, y eso nos aleja a nosotros, ¿verdad?, de un inminente peligro o de un temor que causa a nosotros, ¿verdad?, que nos alejemos para mantenernos, ¿verdad?, por así decirlo de una manera, salvo de una situación y de un peligro. Hay temor
El temor que aleja, mis amados hermanos, y debemos de tener cuidado porque ese no es el temor que nosotros, el temor que debemos tener para Dios. Déjeme decirle que en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, váyase por favor allá a la Biblia, Génesis capítulo 3, 8, ahí vamos a encontrar el temor que aleja. Aquel miedo, ¿verdad? Temor que aleja. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, 8. Dice la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Fíjese usted. ¿Por qué tuvieron temor Adán y Eva? ¿Por qué se escondieron? Porque habían pecado. El pecado, mis amados hermanos, ellos habían fallado a Dios, habían pecado y los inundó el temor, el miedo y huyeron y se escondieron. Existen dos clases de temor. El temor que nos ahuyenta. El temor que nos hace alejarnos, porque tenemos esa sensación y ese miedo que nosotros hemos hecho algo mal y que esas consecuencias, esa situación trae consecuencias en nuestra vida, consecuencias negativas. Y esto ha sido así desde el principio. El hombre tiene temor de encontrarse con Dios. No es que Dios está ahí para castigar al que se ha portado mal, sino que, mis amados hermanos, el mismo pecado nos aleja de Dios. ¿Qué aconteció en el huerto del Edén? Había una comunión entre Dios, su creación, y sus hijos, Adán y Eva. Pero dice la palabra del Señor que fueron engañados por Satanás. Fallaron y pecaron. Y miramos que les vino temor, miedo, terror. Y se ocultaron, se escondieron, se alejaron de Dios. Mis amados hermanos, Dios es un Dios de amor. Pero Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros entendemos y sabemos y miramos en la Biblia cuál es el temor que debemos de tener a Dios, no un temor para alejarlo, sino un temor diferente. Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Porque su pecado, mis amados hermanos, había dejado en evidencia que le habían fallado a Dios. Y en sus corazones, hermanos, estaba ese sentimiento de miedo por algo que ellos habían cometido, infringido los mandamientos de Dios. Está el temor que aleja. Pero hay otro temor, el temor santo que transforma. Y esto es, mis amados hermanos, lo que debemos de entender. El temor santo que transforma es reverencia a Dios. Es una reverencia, ¿verdad?, de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ese es el temor a Dios. ¿Quién es Dios? Es un Dios santo, mis amados hermanos. Es un Dios sublime, es el Dios todopoderoso, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todo lo que existe. Cuando usted reconoce quién es ese Dios, no es que usted va a huir despavoridamente temiendo que Dios lo vaya a castigar. No, dice la palabra de Dios, Dios es amor. ¿Y qué aconteció en este momento, verdad, en el monte Sinaí? Dice la palabra del Señor de que Dios se apareció y dice de que hubieron verdaderamente milagros tremendos, hubo truenos, relámpagos, temblaba, dice la tierra, verdad, el monte temblaba, salía humos, se oían bocinas de trompeta. Imagínese usted lo que estaba aconteciendo y el pueblo de Dios tuvo miedo. No de un temor reverente. Aquí era la presencia que estaba ahí. Tenían miedo.
de ese Dios santo, de ese Dios todopoderoso. Y dijeron a Moisés: mejor habla tú con él y nosotros te oiremos a ti. Fíjense qué interesante. Estaba ese temor que aleja. Temor por el miedo a ser castigado por un Dios que lo único que quiere es perdonar nuestros pecados, transformar nuestra vida. Si no fuera así, no hubiera mandado a Jesucristo, su Hijo, a morir por todos los pecadores en este mundo, porque es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Si Dios no fuera un Dios de amor, Dios pudiera haber mandado, ¿verdad?, un castigo para todos los hombres y todos perecerían, porque la palabra de Dios dice que por el pecado de un hombre entró el pecado a todos los hombres y la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué hizo el amoroso santo Dios? Mandó a su Hijo para que muriera por los pecados tuyos y míos, Él pagar el precio en la cruz del Calvario, lo que tú y yo tendríamos que pagar. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, no debemos de venir con un temor de miedo. Tenemos que tener un temor reverente de quién es Dios. Dios es un Dios santo, nada inmundo puede estar delante de su presencia. También, mis amados hermanos, debemos de reconocer que Él es el creador de todo el universo. La palabra de Dios nos dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando entendemos eso, entonces nosotros nos vamos a acercar a Dios con temor reverente a lo que Dios es. A lo que Dios quiere que usted y yo entendamos en la Biblia, que Dios es un Dios santo. El que te creó, el que te formó desde el vientre de tu madre. El que escogió el color de tus ojos, la estatura, el color de tu cabello, el color de tu piel. La que puso, mis amados hermanos, todo lo que Dios quería con un propósito maravilloso. Dios te hizo único sobre toda la tierra. Dios escogió al hombre y a la mujer perfecta para que tuvieran el ADN adecuado para hacer de ti, ¿verdad?, un ser amado especial. Dios te ama tanto, mi amado hermano, que aunque tu padre y tu madre ni siquiera se había dado cuenta de que estaban gestando en el vientre de tu madre, Dios estaba contento mirando y estaba verdaderamente atento a cada cosa que estaba pasando en tu formación en el vientre hasta que tú naciste y el día de hoy. No es una casualidad. Mis amados hermanos, los propósitos de Dios para cada uno de nosotros son verdaderamente propósitos que se dieron en una mente sabia, santa, en una mente verdaderamente de amor, y todo lo que Dios hace es perfecto. Pero ¿cuál es el problema? El problema viene siendo el mismo desde el principio de la creación del hombre. Dios creó todo perfecto, el jardín del Edén y toda la creación de Dios ha sido perfecta. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué miramos el caos en el mundo que estamos viviendo? Por el causa del pecado del hombre. El pecado trajo consecuencias sobre la creación de Dios. Pero déjenme decirles algo. Dios en su infinito amor y su misericordia, Dios envió a Jesucristo su Hijo, ¿para qué? Para poder solucionar ese problema y para poder transformar con el poder de su palabra su mensaje. Dios envió a Jesucristo, ¿para qué? Para que los que estaban muertos en sus delitos y pecados tengan vida y vida en abundancia. El temor santo, el temor que transforma. Fíjense que la palabra hebrea de temor, ¿verdad?, es yirá, que implica reverencia profunda, asombro y honor. Hoy vemos muchos cristianos que no tenemos ni reverencia a Dios, ni asombro a Dios, ni honramos a Dios.
Ay, viejito lindo, por favor, bendíceme. O hay unos que dicen cualquier cosa le dicen a Dios. Es cierto que la palabra de Dios dice que con el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón, podemos llamar a nuestro Padre, Abba Padre, Papito mío, Padre querido, o sea, de la manera más familiar y amorosa que puede usted comunicarse con Dios. Pero no se le olvide, mi amado hermano, Dios es el creador del cielo y de la tierra y Dios es santo y usted y yo debemos de entender que a Dios debemos de honrarlo, reverenciarlo y debemos de tener un temor reverente a Dios. Fíjese que el pueblo de Israel tenía miedo. De lejos le dijo a Moisés: sé tú el que hable con Dios y nosotros te oiremos. Este es un temor no destructivo, no de miedo, sino tener una conciencia santa de quién es Dios. Por ejemplo, un niño puede amar profundamente a su padre y aún así respetarlo. Cuando un padre pierde totalmente la autoridad, el hijo deja de escuchar y obedecer. La iglesia moderna necesita volver y recuperar el asombro por Dios, ¿verdad? Y tener esa conciencia santa de quién es Dios. Hemos aprendido a cantar delante de Dios, pero olvidamos temblar delante de su presencia. Mis amados hermanos, Dios no es nuestro amigo, nuestro compañero. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él es santo, dice la palabra de Dios. Y dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, de que cuando Juan miró el cielo, dice de que cantaban ancianos, ¿verdad?, y todos los seres celestiales: santo, 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 santo es nuestro Dios. Cuando usted entiende la santidad de Dios, cuando usted tiene un temor reverente a Dios, mi amado hermano, usted va a ser transformado, usted va a ser cambiado. El temor de Dios cambia y transforma, porque tenemos conciencia de quién es Él. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Miren lo que dice en el versículo 19 en adelante. Dice, versículo 20: y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Dice, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, y para que no pequéis. Fíjense que es interesante. Cuando no hay temor de Dios, podemos hacer las cosas que nos plazcan, o sea, pecar a diestra y a siniestra. Pero cuando hay temor a Dios, el temor a Dios nos impide a nosotros pecar, nos aleja del pecado. Su temor nos santifica y salimos beneficiados. Si usted no tiene temor de Dios, usted puede andar en el mundo comportándose como cualquier mundano y usted se está engañando a usted mismo. Porque a veces nosotros nos etiquetamos con un nombre y decimos: soy cristiano. Pero nuestra vida no refleja nada de lo que nosotros profesamos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos un temor reverente para nuestro Dios. ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están puestos sobre toda su creación y los hijos de Dios? Si usted entiende cuán grande y maravilloso es Dios, Dios es omnisciente, omnipresente, Dios está en todas partes, Dios mira, Dios escucha. Job dijo: ¿a dónde huiré? ¿A lo profundo del mar o a las alturas en las nubes? Ahí estuvo Dios. Cuando usted sabe y tiene el conocimiento del Dios verdadero, usted va a tener un temor reverente, no miedo, sino a la santidad de Dios. Y cuando usted tiene temor de Dios, mi amado hermano, eso le va a impedir a
usted que pueda hacer cosas de las cuales se pueda avergonzar y avergonzar el santo nombre de nuestro Dios. ¿Qué le dijo Moisés aquí al pueblo de Israel en el versículo 20? Dice, y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Yo lo animo a que conozca y tenga esa intimidad del Dios, conociendo al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. La iglesia necesita verdaderamente conocer, temblar delante de la presencia del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Váyase por favor ahí al libro de Hebreos. Hebreos 12, versículo 28 y 29. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 12, 28 y 29. Dice la palabra de Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con amor y reverencia. Oiga bien, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire qué interesante. Mis amados hermanos, nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Qué significa esto? Que Dios es un Dios santo y que nada impuro puede estar delante de su presencia. El pueblo de Israel tuvo miedo de acercarse a la presencia de Dios. Se alejó, tuvo un temor que aleja. Pero Dios no es un Dios que está para castigar, es un Dios de amor, claro. Dios odia el pecado, pero por eso vino Jesucristo. Vino por los pecadores, dice la palabra del Señor. Entonces no hay por qué huir de Dios. No hay por qué tener miedo y temor. Debemos de acercarnos, ¿verdad? Confiadamente, sabiendo que Dios es un Dios amoroso, que dio su vida por los pecadores. Hay reverencia para Dios en nuestros días. ¿Y qué decir de nosotros como cristianos? ¿Tu oración es una rutina diaria o es un encuentro con el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra? ¿Cómo oramos a veces? Vamos para la cama, nos vamos, pero Señor, bendito, gracias, Dios, por la vida, me cuido, me cuido, ¡pum! Caemos. Así oramos. A veces oramos en la cama, nomás nos despertamos. Señor, te pongo este día en tu mano, guarda mi familia, guarda aquí. Hermanos, ¿cómo es nuestra oración? Tenemos reverencia a Dios. ¿Cuál es tu adoración a Dios también? Cuando decimos, vamos a adorar, vamos a cantar al Señor, vamos a adorar. A veces no abrimos nuestra boca porque, ay, que yo no canto bien. Si mi hermana me escucha, usted no viene a cantar para su hermana, ni para el pastor, ni para el grupo. Usted está en la presencia de Dios. Y cuando usted abre su boca y entona esos himnos, esos cantos, no lo hace para la gente, lo hace para dar un espectáculo. Lo hace para Dios, mi amado hermano. Y si usted entendiera eso, le puedo asegurar que el grupo de alabanza no se escucharía, sino que hubiera una gran coro allá, unísono a una sola voz, sin importarles si están destempladas las voces, ¿verdad? Cantarían y entonarían cantos al Dios su Salvador. Pero se nos olvidan todas esas cosas. Quien teme a Dios correctamente no necesita temer a los hombres. Déjeme decirle algo importante. Y el segundo punto es que muchos quieren las bendiciones de Dios, pero pocos quieren su presencia. Fíjense que esto es interesante. El pueblo de Israel había sido testigo, hermano, de las grandes maravillas que Dios había hecho. Olvídense ustedes lo que aconteció en el Mar Rojo ahí cuando se abrió el mar, caminaron en seco y todo ese rollo. Las 10 plagas de Egipto, vámonos y quedémonos ahí.
Mis amados hermanos, miraron el poder soberano de Dios sobre una nación poderosa llamada Egipto, que los tenía verdaderamente acorralados, los tenía esclavizados, y el poder de Dios fue más grande, que doblegó al faraón y lo sacó con poder y con fuerza. Dice la palabra del Señor que esas 10 plagas fueron tremendas. El mar, los ríos, las fuentes de las aguas se volvieron sangre. Imagínense usted. Luego dice que vinieron la plaga, ¿verdad? De las ranas, los sapos, yo no sé, sapos, ranas eran, ¿verdad? Inundaron todo la tierra de Egipto. Vieron que moscas, que vinieron toda clase de 10 plagas terribles. Vino oscuridad, dice la palabra de Dios, que casi se tocaba lo oscuro, la noche no se podía mirar. Vino el ángel de la muerte y se llevó a todos los primogénitos, dice la palabra de Dios. Hermano, fue algo terrible. Pero ¿qué acontecía con el pueblo de Israel? Mirando, sabiendo, conociendo. Dice que entonces el pueblo tuvo miedo y se alejó. Y miren lo que dice en el verso 21. Váyase al verso 21, por favor, y miren lo que dice. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¡Qué acontecimiento tan tremendo! El pueblo estuvo de lejos, pero Moisés se acercó, dice la palabra. Esta es una escena tremenda. El pueblo retrocede, pero Moisés avanza. Uno de los mayores peligros espirituales es conformarse con observar a distancia. Hermanos, hay muchos cristianos que en vez de ir caminando, adelantando y avanzando en el caminar con Dios, madurando, creciendo, se mantienen lejos, observando, y no son parte de las bendiciones y los grandes milagros de Dios. Dejamos que otros oren, dejamos que otros trabajen, dejamos que otros lleven la obra del Señor, y nosotros estamos expectantes, de lejos mirando. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Usted se está perdiendo de ser parte del milagro que Dios está haciendo aquí en la tierra, y lo que Dios quiere hacer en tu vida para que verdaderamente sea luz y que este mundo tiemble, que Dios te use para la gloria y honra de su nombre. El que esté expectante solo mirando se pierde una gran bendición. ¿Se acuerdan ustedes en el Nuevo Testamento? En el libro de Mateo, capítulo 14, 28 al 29, ¿verdad? La historia de Pedro caminando sobre las aguas. Fíjese usted que Pedro experimentó ese gran milagro y esa gran bendición de caminar con el Maestro sobre las aguas. Pero el resto de los discípulos, de los apóstoles del Señor, estaban expectantes, solo mirando, pero el que disfrutó la bendición fue aquel que dio el paso, creyó y caminó sobre las aguas. Mis amados hermanos, Dios nos llamó a todos con un propósito. Y el propósito era conocer el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Pero también Dios nos dejó con un propósito maravilloso en este mundo, para que seamos luz en las tinieblas, sal en esta tierra, para que seamos bendición, para que seamos sus embajadores, para que llevemos las buenas nuevas a aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Pero muchos nos hemos quedado en un paso atrás. Nos hemos quedado desde lejos, siendo expectantes, mirando. Y pocos son los que se acercan a la presencia de Dios. Debemos de tener cuidado. Debemos de anhelar ser parte del milagro y de la bendición. Con Pedro fue el que fue parte del milagro. La multitud vio el milagro, pero no fue parte del milagro.
Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Mire, usted se va a quedar sorprendido, hermanos. Si usted le pregunta a la gente, no cristianos, a cualquier gente en la calle, ¿qué sabe de Dios? Todo el mundo sabe algo de Dios. Pero hay una gran diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios. Al Dios santo, al Dios real, al Dios de la Biblia. No al Dios que se han inventado por ahí, sino el Dios verdadero. El Dios que se da a conocer a través de su palabra. El Dios que te ama, el Dios que te dice, no importa cuán malo, cuán pecador, cuánto te haya equivocado, hay una oportunidad. Cristo murió por tus pecados. Cristo quiere perdonarte, darte salvación y vida eterna. Y el poder de su palabra tiene poder para cambiar y para transformar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién puede hacer eso? Los hombres, los seres humanos han querido cambiar en su propia fuerza, pero han fallado y fracasado. Pablo fue un ejemplo de eso. Pablo era un erudito, estudiado verdaderamente la religión judía. Ponía en práctica todos los mandamientos. Pero Pablo estaba perdido. Cuando tuvo un encuentro personal con el Salvador Jesucristo, cuando iba camino a Damasco, ahí verdaderamente hubo un cambio y su vida fue transformada y cambiada. Hasta su nombre de llamarse Saulo se llamó Pablo. El siervo de Dios, el que llevó el mensaje de salvación, el que predicó verdaderamente las buenas nuevas de Dios. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Todo el mundo tiene un conocimiento de Dios. Pero el conocer a Dios es tener ese encuentro con Dios. Fíjese usted, qué interesante. El pueblo de Israel que salió de Egipto hacia la tierra prometida, miraron las cosas que cualquiera de nosotros quisiéramos mirar, los milagros de Dios. Miraron una columna de fuego en la noche en medio del desierto. Era la presencia del Dios santo y poderoso. En el día una nube, dice la palabra de Dios, que los cubría del inclemente sol, los guardaba y les daba reposo y descanso. Pero ¿sabe qué pasó con esta gente? Mis amados hermanos, no son las experiencias que podamos tener espirituales las que cambian, ¿verdad?, nuestra vida, sino un encuentro personal con el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia. Hay mucha gente que anda detrás de experiencias espirituales. Ay, que si te desmaya o no te desmaya, ni brinca o habla en lengua o hace esto, hace lo otro. Son experiencias que muchos las andan buscando, pero no transforman y cambian nuestra vida. Lo que cambia y transforma nuestra vida es tener un encuentro personal con Dios. ¿Se acuerdan? Nuestro personaje que estamos aquí estudiando es el pueblo de Israel y es Moisés. Fíjese de que Moisés verdaderamente tuvo un cambio tremendo en su vida. Acuérdense que esta no era la primera vez que Moisés estaba cara a cara con Dios. Hablaba con Dios en la zarza ardiente. Cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo, ahí Moisés conoció realmente y tuvo un encuentro con Dios, no una experiencia. La experiencia, mis amados hermanos, no puede cambiar ni transformar. Hermanos, el único que cambia y transforma es tener un encuentro personal con el Dios real, con el Dios de la Biblia. Cuando te acercas a Él, cuando realmente conoces a Dios, lo amas reverentemente por lo que Dios es, entonces hay un temor en tu vida, un temor reverente que en vez de alejarte te acerca a Dios. Y cuando tienes ese temor
reverente hacia lo que es Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, eso te ayudará para no pecar. ¿Se imagina usted que usted mirara y usted tuviera esa certeza, ¿verdad? Y no es una certeza, es una realidad. Nada más que nosotros lo hacemos los bobos. Dios nos está viendo a donde quiera que andamos, hermano. Ahí donde nadie te mire y cuando miras algo, ay, total, es una cosa chiquita, pero Dios te está viendo. Mijo, te la está robando. Pero nosotros creemos que nadie nos está viendo. Y de todas maneras es una cosa chiquita, pero no es tuya. Y si tú tuvieras esa convicción de que Dios está así mirándote, hijo, no te quita la vista. Tú no lo harías. Porque tienes un temor reverente a Dios que está contigo siempre. Que nada se oculta de su vista. Se cuenta la historia de un anciano pastor que todos los días de madrugada iba y abría el templo y entraba y se pasaba horas ahí solito. Nadie había en ese templo. Entonces un joven le preguntó de la congregación: pastor, ¿qué hace usted todos los días desde muy oscuro, desde muy de madrugada en la iglesia si no hay nadie? El pastor le dijo: yo estoy ahí, lo veo a él y él me ve a mí. Y amados hermanos, eso es lo que necesitamos. Estar en comunión con Dios. Saber que a donde estamos Dios está. No por una experiencia, no porque usted va a sentir o van a salir lucecitas ahí, angelicales, celestiales. No, Dios dice claramente de que Él está con cada uno de nosotros. Dios está en todas partes. Dios está aquí en este templo, en esta reunión, porque su palabra lo dice, pero Dios está en su casa, en su cuarto, en su carro, en su trabajo, en la escuela, donde quiera que usted está, Dios está allí. Porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si tuviéramos conciencia de esto, verdaderamente las cosas serían diferentes. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de Dios? ¿Eres un espectador o eres un buscador? Tu vida espiritual depende solo del culto del domingo o de tu experiencia y tu comunión con Dios todos los días. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire qué maravilloso. Cuando tú buscas a Dios, a donde quiera que lo busques, hermano, Dios está ahí. Hay mucha gente que sale corriendo para ir al templo y orar en el templo. Mi hermano, Dios no mora en un templo hecho de manos de hombres. Dios mora en nuestros corazones y Dios está en todos lados. Usted no lo puede encasillar en las cuatro paredes de un templo, de una iglesia. Dios está en todos lados. A donde usted esté, usted clame a Dios. Dios está ahí, Dios lo escucha, Dios sabe y Dios conoce. Tercero, miramos que Dios no comparte su gloria con los ídolos. Mire lo que dice el versículo 22 y 23. Esto es muy importante, hermano. No hagáis conmigo dioses de plata, dice, dioses de oro. Y dice, ni dioses de oro os hagáis. Altar de tierra harás para mí y sacrificio sobre tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fíjense qué interesante. Aquí hay algo importante, hermanos. Dice, no hagáis conmigo dioses de plata. Fíjense que Israel acababa de escuchar la voz de Dios y aún así Dios les advierte contra la idolatría. Podríamos esperar nosotros de mirar toda la presencia de Dios. ¿Cómo iban a pensar en adorar ídolos o imágenes? O tener dioses ajenos a nuestro Dios, porque solo hay un solo Dios. Amén. Pero fíjense que Dios conoce el corazón de los hombres. Somos nosotros, mis amados hermanos, olvidadizos. El corazón humano siempre tiende a reemplazar a Dios. En el libro de Romanos advierte y nos dice, ¿verdad?, de que el hombre hizo de la creación su Dios, amó las cosas creadas antes de amar al Creador. Eso es lo que hacemos y eso se llaman ídolos, hermanos.
Y no estamos hablando de virgencitas, de monumentos, no. Ídolo es todo aquello que ocupe el lugar que a Dios le pertenece en nuestras vidas. ¿Sabe usted que hoy tenemos ídolos modernos? Ya no tenemos becerros, muchos de nosotros ya no usamos imágenes ni todo eso. Pero existen ídolos modernos, por ejemplo, el dinero, ¿verdad? Corremos por él, damos la vida por él, confiamos en él. La apariencia también puede ser un ídolo. Hay muchos que hacen hasta lo imposible por mantenerse jóvenes. No está nada de malo mantenerse saludables, hermanos. Pero cuando ya exageramos, ¿verdad?, en cómo vamos a lucir, ¿verdad?, nuestra apariencia se puede volver un ídolo. Las redes sociales, ay. Desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Agarramos el celular. Tenga cuidado. ¿Cuánto tiempo pasa usted en sus redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasa usted con Dios? Cuente. Y eso le va a decir quién es más importante: su celular, sus redes sociales o Dios. El éxito, las relaciones, todas aquellas cosas, incluso ministerios que hacemos en la iglesia, pero sin Dios. A veces lo hacemos, mi amado hermano, porque así debe de ser. No lo hacemos para Dios. Lo hacemos para ser de una u otra manera recompensados por los hermanos, por las personas, pero no lo hacemos para Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 14:3 dice: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Un celular es útil? Claro que sí. Pero deja de serlo y ser un ídolo cuando controla tu vida. El fuego cocina la comida, pero cuando se va de control, puede quemar e incendiar nuestra casa y aún chamuscarnos y matarnos. Las bendiciones son buenas hasta que reemplazan al Dios que las dio. Hay muchos que oramos y ay, hermanos, tengo tantas historias de contar de esto. Cuando muchos cristianos vienen de nuestros países, ay, pastor, y vienen tan fervescientes en el amor de Dios. Hermano, pastor, quiero que ore para que me vaya bien en este país por un trabajo, pastor, y ahí le dan, Señor, el trabajo. Después no lo miras en la iglesia, el trabajo los consumió, trabajan y viven y se desviven por el trabajo. Te olvidas del Dios que te dio la bendición y te vas con la bendición y te olvidas del Dios que te suplió y te dio la bendición. ¿Saben qué se convierte eso? Se convierte en un ídolo en tu vida. ¿Qué ocupa más el tiempo en tu vida? ¿Qué controla tus emociones? ¿Qué te roba el tiempo que debes de dedicarle a Dios? Porque aquello que domina tu corazón determina si es tu ídolo o qué es en tu vida. En el libro de Mateo, capítulo 6, 21, dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. ¿Cuántos pueden vivir un día sin el celular? No, me ando como ahí en cabeza, mi hermano, corriendo. Me acuerdo que una vez dejé mi celular y me fui para el trabajo. Hermano, yo como que me había ido desnudo. Horrible. Yo le digo a mi jefe: ¿sabe que me tengo que regresar a traer mi celular? Así nos sentimos, hermano, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia. Así nos sentimos nosotros de vacío y faltos y carentes de algo cuando no oramos. ¿Pero qué? Cuando dejamos de mirar YouTube, Facebook o lo que sea. Entonces pongan atención. Todo aquello está en nuestro corazón, ¿verdad? Dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Aquí voy a terminar. Por último, el altar de Dios debe de ser un altar santo y sencillo. Fíjense lo que dice el versículo 24 al 26. Aquí estoy terminado. 24 al 26. Altar de tierra harás para mí. No dice un altar de mármol, de piedra. No, de tierra. Oiga bien. Dice: para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre.
vendrá a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantera, para que de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. No subirás las gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra. Fíjense qué interesante aquí. Dios manda construir un altar de tierra, sin adornos humanos, ¿verdad? Sin escalones para exhibirlo, ¿verdad? Y llevarnos la gloria a nosotros. Eso es lo que el mundo nos empuja. Y este cuerpo carnal anhela y desea. Es decir, la verdad que nos gusta, ¿verdad? El ser alabados. Cuando dice la palabra de Dios que la gloria y la honra es para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios no busca impresionarse con el orgullo humano. ¿Usted cree que por muy bonito que usted haga lo que usted haga, mi amado hermano, no va a impresionar a Dios? Las cosas humanas no impresionan a Dios. ¿Por qué manda a Dios que le haga un altar de tierra? Porque de Él es todo, mi amado hermano. No hay nada que usted le pueda dar a Dios, todo es de Dios. Y usted, pastor, pero yo quiero hacer este mueble, por muy bonito que sea, para el Señor. ¿De quién es el árbol? ¿Quién lo hizo crecer? Es de Dios. La sabiduría, el entendimiento y todo lo que usted le puso a esa mesa, ¿quién lo dio? Lo dio Dios. Usted no le está dando nada a Dios. Todo es de Dios. El altar representa, mis amados hermanos, adoración, sacrificio y un encuentro con Dios. Así que no debemos de contaminar, ¿verdad?, el altar de Dios con nuestro orgullo. La palabra altar significa lugar de sacrificio, ¿verdad? No hay una verdadera adoración si no hay una entrega de corazón a nuestro Dios. La palabra del Señor es clara en el libro de Romanos, capítulo 12, 1 dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No que le lleve flores, no que le lleve cositas. El sacrificio es una entrega total, como dice Romanos 12, 1. ¿Verdad? Es un sacrificio vivo delante de Dios. Ya para terminar, el altar moderno no es este púlpito solamente. El altar para Dios es nuestra casa, nuestra habitación, nuestro corazón y tu vida diaria. Dios no está buscando perfección en nosotros. Dios busca sinceridad interna en nuestros corazones. Así como tal y como usted es, mi amado hermano, así debemos de buscar a Dios y Él se encargará de hacer y cambiar lo que Él tenga que cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer quién es Dios. Es un Dios santo, el creador del cielo y de la tierra. El que te hizo es tu Padre y tiene el poder para cambiar y para transformar. Lo único que tienes que hacer tú es reconocer y tener temor de Dios. Ahí donde estás, te voy a invitar que inclines tu rostro. Ahí donde estás, cerraditos tus ojos. Hoy Dios nos ha hablado. No desde el monte Sinaí, como le habló al pueblo de Israel, nos ha hablado desde su palabra. Y la pregunta no es, ¿has escuchado este sermón? La pregunta es, ¿qué harás con la voz que has escuchado de Dios hoy en día? Israel vio fuego, pero no cambiaron sus corazones. Muy pronto estaban yendo en pos de dioses paganos e ídolos. Puedes estar cerca de un ambiente espiritual y aún así vivir lejos del Dios real y verdadero. Hoy el Señor nos llama a recuperar el temor santo, reverente hacia Él. A acercarnos a su presencia, sabiendo y conociendo quién es Él. A derribar ídolos en nuestra vida y a restaurar ese nuevo altar de adoración delante de Dios. Acuérdate de algo maravilloso, mi amado hermano.
Dice la palabra del Señor que los ojos de Dios, de Jehová, están puestos sobre su creación, sobre sus hijos. ¿Cómo puedes tú venir a adorar y presentarte delante de Dios? Reconociendo, mi amado hermano y hermana, que quizás te has alejado de Dios, que quizás has perdido el temor reverente a Dios, o que hay ídolos ocupando tu corazón, ídolos modernos, o que el altar espiritual de Dios se ha apagado en tu vida. Este es el momento para volver a Dios. En Santiago capítulo 4, 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí donde estás. Así como Moisés se acercó a Dios, el pueblo de Israel también se alejó por temor, por miedo. Que tú te acerques hoy a Dios con reverencia, reconociendo que Dios es un Dios santo, un Dios todopoderoso, omnipresente. Él está aquí, en este lugar, en este momento. Sus ojos contemplan toda su creación, a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Que en este momento tú presentes un altar de adoración a Dios, donde tu cuerpo sea el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios sabe y Dios conoce tu levantar y tu acostar. Dios sabe tus luchas. Dios sabe cada una de aquellas pruebas que estás pasando. Dios sabe esas luchas internas. Pues déjame decirte que estás en el mejor lugar en la presencia de Dios. No necesitas ir a buscar. Dios está aquí en este momento. Permite que ese altar de adoración espiritual de tu vida se renueve y se restaure. Que ese gozo y alegría del primer amor, cuando tus comienzos como cristiano te desbordabas delante de Dios en gozo, en gratitud, y que en este momento venga como ese niño a los brazos de su padre y que se sienta abrazado, amado, recibido, porque eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros verdaderamente venimos delante de Él con temor reverente, cuando le adoramos, cuando nos acercamos, ahí donde estás, dile al Señor: Padre amado, Señor, te doy gracias porque estoy delante de tu presencia, Señor, con un temor reverente, porque tú eres un Dios santo, tú eres mi creador, mi Dios, mi Padre. Yo soy tu hijo. Señor amado, sé que me amas. Te pido que perdones, Señor, mis pecados, cualquier falta, oh Dios bendito, que haya cometido, Señor, en el nombre de Jesús me presento delante de ti. Sé tú, oh Dios bendito, quitando todo aquel peso, Señor, de culpa. Tú me llamaste para ser libre, Señor, en Cristo Jesús. Si hay alguna persona que